sumamente importante hacer la distinción entre lo que es lo esencial y aquello que es aparente. La apariencia siempre la recibimos a través de los sentidos y es lo que nos muestra el mundo. Pero la esencia está relacionada con el pensar, con una mirada que puede penetrar profundamente en los fundamentos que definitivamente sostienen el mundo aparente. Por lo tanto, mi invitación es a que desarrollemos esa mirada, porque como humanidad ya estamos caminando hacia el despertar de la conciencia, ¿ya? Y por lo tanto, necesariamente para poder ayudar, para poder hacer los vínculos que requiere el mundo de nosotros, los seres humanos, de manera que éste pueda estar pleno en vida, en desarrollo, ¿ya? Porque hoy día vemos que estamos en un proceso de decadencia. Nosotros necesitamos desarrollar una mirada que es un pensar más vivo, un pensar que esté imbuido de aquello que necesariamente nos acerca a comprender el mundo de las apariencias con el trasfondo que es la esencia. Y esa es la mirada antroposófica. Y un buen, digamos, paso es para poder comprender estos contenidos que hemos estado dando, es acercarnos a poder equilibrar desde el arte nuestro pensar intelectual. Dicho esto, entonces quiero comentar de que una de las cosas interesantes que desarrolló Rudolf Steiner en las 8 conferencias que dio para agricultores, donde se fundamenta todo lo que hoy día conocemos como agricultura biológico-dinámica, uno de aquellos puntos importantísimos, porque es como lo central, dice relación con la granja, pero la granja desde una mirada que abarca esa realidad. Y entonces, para poder, digamos, contextualizar un poco esto, quiero referirme un poquito a lo que Steiner define como la esencia de una granja. Y él dice que más o menos una granja hace o construye su razón de ser en la medida en que es capaz de generar y desarrollar los vínculos con el territorio donde se encuentra, de tal forma que ella sea autosuficiente en todo aquello que significa poder construir esta mirada que finalmente nos lleva a lo que definimos como granja. ¿Ves? Todavía no quiero nombrar el centro de aquello, porque eso lo quiero ir desarrollando en la medida que vamos pasando la diapositiva. Entonces, la razón de ser, aunque no se pueda alcanzar en forma absoluta, pero sí intentar acercarnos a ello, implicaría de que todo aquello que necesitamos en la granja, ya sea para poder generar los alimentos que allí se desarrollan, ya sea los intercambios que de alguna forma van conformando el ambiente anímico en ese lugar, y además la dirección que debe tomar ella, todo esto debe tener como un foco en la autosuficiencia. Porque en la medida en que nosotros necesitemos traer desde afuera sustancias, abonos o productos que sostengan el desarrollo de este organismo, debería considerarse eso, y son palabras de Steiner,
como un remedio para un organismo enfermo. ¿Ah? Y entonces, quiero mirar, porque son 15 minutos solamente que tenemos, quiero dar una mirada ya a cómo es que esta granja va construyendo algo que va a ir caminando hacia esa autosuficiencia, pero también desde ese lugar de poder discernir lo que es apariencia y esencia, permitir entonces que ella pueda cumplir de una manera cercana o lo más real posible con su misión. Y entonces, por favor, la primera diapositiva. Bueno, esa es la primera diapositiva con la que convocamos y allí aparecen varios actores. La segunda, entonces. Eso es. Bueno, disculpe que yo tengo problemas para ver de cerca y no veo muy bien esta pantallita. Allí tenemos nosotros, ¿ya? Imaginativamente, pensemos que esa es nuestra granja, ¿ya? Y está presente allí un órgano, que es el suelo. Pues bien, ese suelo va a empezar a desarrollar toda una actividad y una relación con su entorno, ¿ya? Que viene a determinar que pueda hacer pie en ese lugar y en esa idea lo que nosotros llamamos la individualidad agrícola. Por lo tanto, para poder acercarnos a ello, yo quiero mostrar cómo este lugar está inmerso de tal forma en la realidad que abarca, evidentemente, aspectos que solo podemos captar, construir y desarrollar cuando nosotros nos acercamos con una mirada más empática con la realidad y menos, digamos, obnubilada por lo que es la apariencia. Y quiero explicar esto con un ejemplo simple. En general, una granja, cualquiera que ésta sea donde se encuentre, ¿ya? Normalmente, por ejemplo, una granja convencional tiene como una mirada muy acotada a lo que es el suelo, ¿no es verdad? Y un suelo que además tiene un, no sé, un perfil, por decirlo así, que podría tener 1 o 2 metros. Y eso es más o menos todo lo que abarca la mirada desde lo convencional. Y allí se juegan entonces todas las acciones que esta granja convencional va a hacer para la producción. Obviamente hay agua, digamos, involucrado, hay aspectos de esa naturaleza, pero son, digamos, como obvios, ¿ya? Si damos un paso más adelante y avanzamos hacia un lugar mucho más, digamos, abarcante y más cercano a la realidad, nos encontramos con una mirada agroecológica o todavía un poquitito mejor, una mirada, digamos, como orgánica, donde una granja está conformada por un suelo que puede tener 2 o 3 metros de profundidad y puede llegar la acción de aquella actividad que está relacionada con el entorno, con el medio ambiente, podría llegar, digamos, si se abriera esta mirada, tal vez podríamos estar llegando hasta el último lugar más alto que tenemos en la Tierra, donde crece un vegetal. Y eso sería como el rango de acción, no de la granja orgánica, sino que de cualquier lugar donde se trabaje con una mirada más cercana y empática con la vida. ¿Se me entiende? Bueno. Pero si nosotros damos un paso todavía superior en el sentido de comprender esta realidad, estoy hablando de eso, no estoy hablando desde un punto de vista peyorativo con respecto a las actividades agrícolas en general, cualquiera que se llame, por favor. Entonces nosotros podemos ver que la influencia que nosotros esperamos de ese suelo que estamos viendo allí surgen desde el centro de la Tierra
que sería como el foco más cercano, hasta las vastedades más profundas y lejanas del cosmos. Y allí entonces nos encontramos con 7 esferas. La siguiente, por favor. La primera esfera que vemos que está actuando sobre este suelo, con esta mirada de la realidad, ¿ya? ¿Se me entiende? No lo voy a repetir de nuevo. Está la esfera del zodíaco, donde tenemos las estrellas más lejanas que están actuando con fuerza, ¿ya? Que conforman y modelan la sustancia. La siguiente. Luego, acercándonos más, nos encontramos con nuestro organismo planetario, que aun cuando está muy cerca con respecto a lo que significa lo cósmico zodiacal, sin embargo, también tiene un aspecto que ya lo vemos, lejano y cercano, donde se produce toda una serie de interrelaciones que está viviendo ese suelo, en función, por supuesto, de la construcción de este ideal que nosotros llamamos individualidad. La siguiente. Luego nos encontramos con una esfera ya más cercana, que es una esfera que evidentemente ya sí tiene una relación muy potente con todo lo que es lo agrícola. Porque la esfera anterior, el organismo planetario, solamente se consideran Sol como importante, ¿no es verdad?, en lo convencional. Y en la agricultura orgánica, el Sol y la Luna, ¿ya? Y en la campesina tradicional, Sol, Luna, con los cuartos y con ciertos movimientos. En cambio, acá, esto sí que ya nos atañe a todo lo que es, digamos, el hacer agrícola, porque estamos hablando entonces de la esfera donde se da lo atmosférico, donde estamos supeditados a las condiciones del clima, ya por latitud o por una situación estacional, ya. Y allí entonces está nuestro suelo viviendo esta experiencia, esta tercera esfera. La siguiente, la cuarta esfera ya es la biosfera. Aquí tenemos nosotros entonces lo vivo. Aquí están, ven los pajaritos que dibujé ahí, una vaquita que dibujé más abajo, el lejano monte, ¿no es verdad?, con distintas tonalidades porque son distintas representaciones del mundo vegetal, y además el arbolito, el sauce al lado de la casita, ¿ya?, etcétera. Allí estamos ya viviendo y acercándonos a una esfera que sí, ya nos compete a todos y que eso sí que desde el punto de vista sensible, ¿ya?, la estamos permanentemente, digamos, mirando. La siguiente, por favor. Ahora nos encontramos con otra esfera que ya tiene también calidad, digamos, de presencia, y eso es el suelo o lo mineral, ¿no es verdad? Tierra-suelo. Allí hay una nueva esfera, ¿ya?, que tiene y dice mucha relación con las posibilidades que nos otorga un cierto territorio para desarrollar ciertas actividades agrícolas. La siguiente esfera, perdón, la siguiente, claro, la siguiente esfera, bien digo, pero la siguiente diapositiva es la roca fundamental, donde allí, algo que ya ustedes pueden ir viendo cómo es el abarcar de esta mirada de la realidad, donde nos encontramos con el suelo, ya, pero profundo, donde está la roca fundamental, que precisamente es aquella que recepciona y refleja aquellas fuerzas que desde el cosmos se acercan para poder dotar de vida, ¿ya? Permitir que pletóricamente la vida se exprese en aquellos aspectos que nosotros definimos como lo cualitativo. Y la última, por favor, el centro de la Tierra, donde se juegan, ¿no es verdad?, fuerzas centrales, poco conocidas algunas, ya es un misterio también para toda la humanidad todavía lo que es ese centro de la Tierra, pero sin embargo tiene una acción que se refleja al final en los actos que muestra nuestra granja, ¿ya? Y ahora quiero hablar entonces de la granja. ¿Me puedes poner la siguiente diapositiva, por favor? Ahí tenemos un organismo agrícola. Podemos llamar organismo agrícola a un establecimiento industrial
¿no es verdad? Donde solamente miran ese aspecto pequeñito del sustrato que se llama suelo, ¿ya? Y se conforma toda una forma determinada de construir agrícolamente ese emprendimiento con una finalidad concreta, como una industria. Pero sin embargo, es un organismo porque tiene suelo, ¿ves? Y el suelo es un órgano dentro de esta mirada que nosotros tenemos que ir desplegando. La siguiente, por favor. Ahí tenemos otra. Tiene otra forma, puede ser distinta, ¿no es verdad? Pero todavía sigue siendo un organismo agrícola. ¿Me ponen la siguiente? ¿Ves? Otra forma. Entonces, el territorio nos va generando ya distintas situaciones y nos va permitiendo que nosotros despleguemos nuestra capacidad para trabajar las más diferentes ya y extraordinarias formas que nos puede presentar aquel lugar que nos escogió o que hemos escogido, depende como ustedes lo quieran ver, para poder construir este ideal. Pero, ¿qué es lo que sería entonces el organismo desde el punto de vista de la granja, pero biodinámica? ¿Me puedes poner la siguiente? Es un lugar, cualquiera que sea, que nosotros vamos a construir. No significa que los agricultores convencionales o los agricultores orgánicos o los agricultores ecológicos o agroecológicos no vayan a construir algo. Pero acá nosotros vamos a ir conversando esta forma de construir. ¿Me pasan la siguiente? Allí tendríamos, por ejemplo, este es el lugar. Ese sería nuestro lugar. Tenemos que dotarlo de ciertos órganos. ¿Me pasan la siguiente? Una piel. Ya nuestro lugar tiene que conformarse como una piel, porque estamos hablando de un organismo. ¿Ya? ¿Me pasan la siguiente? Puede ser que recibamos algo así y nosotros construimos la casa, el establo, inclusive al lado una salida para ordeñar, qué sé yo, y allí tendríamos una pequeña granja, pero la estamos construyendo. ¿Ves? ¿Me pasan la siguiente? Esta granja, ¿ya? Está entonces perfundida completamente por esas esferas que yo les mostré anteriormente, ¿ya? Y que muestran, en primer lugar, y no vamos a decir que ese es uno y este es el otro, sino que al mismo tiempo se presentan estas formas, pero para poder explicárselo a ustedes tengo que hacer, digamos, una división en el tiempo. Tenemos fuerzas verticales que actúan sobre. Y esas fuerzas verticales, obviamente, que vienen desde lo más lejano del cosmos y también desde el centro de la Tierra. Están actuando sobre nuestra granja. De manera que nosotros, al comprender eso, podemos tomar como ciertos caminos, ¿ya? Focalizar de cierta forma las actividades y la actitud que nosotros tenemos para poder ir construyendo aquello que nosotros definimos como la individualidad agrícola. La siguiente, por favor. También hay fuerzas horizontales. Ustedes pueden ver allí, se ve un confluir de movimiento, ¿no es verdad? Que normalmente lo podemos tener mucho más claro si nos ponemos, por ejemplo, en este instante aquí en Chile estamos en el inicio del otoño. Y entonces comienzan a actuar tanto las fuerzas verticales, por ejemplo, hablo de la gravedad, porque empiezan a caer las hojas, tenemos los rastrojos de nuestros cultivos, ¿no es verdad? Lo que está sobrando, ya sea en la viña, en los escobajos, lo que sea, ¿ya? O los sarmientos que ya los hemos picado y los tenemos chipeados, o como quiera que fuese. Y entonces estos son algo que empezamos a construir para llevarlo a ese lugar que puse allí, cerquita del establo, y que es como un pequeño óvalo y que es lo más extraordinario que nosotros podemos realizar para poder permitir que se conjuguen todas estas esferas. Y eso es el cosmos. Y entonces, esas fuerzas que fluyen a través de todo eso van y se acercan y van conformando lo que es ese lugar, ese centro. La siguiente, por favor. Y a su vez, una vez que está conformado esto, y pensemos que ya hemos pasado todo el otoño y todo el invierno, estamos en la primavera, tal vez acercándonos al verano, luego viene esto como algo renovado, por eso lo puse en rojo,
para que entonces se vea cómo circula en la granja, porque circula horizontalmente, pero permite también que este movimiento vertical de todas estas fuerzas estén plenamente presentes en ese órgano que es el suelo, ya que definitivamente debería conformar entonces para nosotros, dada la circunstancia que tenemos los elementos como para construir esta realidad llamada individualidad agrícola, que son los preparados biológicos dinámicos, que entonces hacen que esta realidad haga pie en ello y luego se exprese en los actos, que todo lo que se desarrolla lo va, digamos, actualizando y lo va mostrando, ya sea en calidad, en cantidad, en aromas y en vida. Y entonces, esas mismas fuerzas que tenemos allí y que vemos que confluyen, son verdaderamente como si tuviésemos un corazón, que es ese compost de donde entra la sangre venosa, ¿ves? Que es aquello que viene para revitalizarse, todas esas sustancias que están en azul, y luego surge revitalizado esas fuerzas en rojo, que es la, podríamos decir, la sangre arterial que lleva nuevamente a todo lo ancho, largo, alto y profundo de nuestra individualidad, las fuerzas necesarias para conformar aquello. Y consideren lo siguiente, que es sumamente importante. Lo he venido nombrando ahora último en este pequeño momento de nuestra charlita, porque la individualidad agrícola es una idea y un ser que se conforma en la agricultura biológico-dinámica y que no tiene ninguna otro tipo de agriculturas en el planeta. La mirada de lo que es la individualidad se construye evidentemente porque una individualidad hace la diferencia notable con otras individualidades porque es un ser que es único y que expresa aquello que evidentemente se nos presenta como estas realidades a través de estas esferas de acción, estas 7 esferas. Y porque los preparados biológicos dinámicos están allí resolviendo, uniendo ya y abriendo todo el suelo y todo aquello que es lo anímico ya en esta granja para que el actor, que es el que va a introducir, digamos, van a introducir mis compañeros de charla, ya, y además la relación que esta misma individualidad va a tener con otros lugares, estamos hablando en este caso con su entorno social, ya todo eso viene, digamos, fluyendo desde este lugar. Esta individualidad agrícola, para terminar, es aquello que nosotros llamamos, digamos, una entidad que es persistente en el tiempo y que se construye con una biografía. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Mientras Mónica se prepara para compartirnos su presentación, les quería recordar que pueden ir mandando sus preguntas al chat. Entonces, cuando terminen los 4 expositores, las vamos a tomar para que podamos conversar un poquitito al respecto de sus inquietudes. Muchísimas gracias, Jorge. Mónica. ¿Estás en silencio, Mónica? Hola, muy buenos días. Jimena, ¿me puedes compartir pantalla, por favor? Estás en silencio, Jimé. Perdón, ahí estamos. Bueno, como siguiendo este proceso que nos ha presentado Jorge de forma tan maravillosa, y yo quiero unirlo a lo que es el trabajo de la biología. Nosotros, como seres humanos, tenemos una historia, así como la de las huellas dactilares que tenemos, que son únicas y repetibles. Así nos muestra también
nuestra granja, que también tiene un comienzo de su historia, así como nosotros también la tenemos al momento de nacer. Aquí lo importante de todo esto, que quiero llevarlo a unos pensamientos también de Rudolf Steiner como precursor de esta agricultura biológico-dinámica y también de esta relación que tiene el hombre con este lugar. Nosotros, como él nos plantea, nosotros es algo extraordinario, esto que somos, como hizo eso de mirar, como lo profundo que nos plantea Jorge, nosotros somos ciudadanos y nos plantea que somos ciudadanos de 3 mundos. Y que específicamente a través del cuerpo físico que nosotros tenemos, que le pertenece al mundo, nosotros podemos conocerlo y percibirlo a través de los sentidos. Para nosotros aquí, cuando nosotros tenemos una historia, y por eso le he puesto un pequeño mapa, para poder entender cómo también estas fuerzas formativas entran en un proceso que nos van a ir relacionando cada vez más, así desde un mundo en el cual vamos a encontrar estos reinos descritos, que va a ser el reino mineral, el reino vegetal y este reino animal con el cual nosotros estamos vinculados dentro de nuestro desarrollo. Mónica, perdona Aquí, que te como interrumpa vemos, un poquito. Mónica, perdona que interrumpa. Ahí parece problemas con el audio. Te iba a sugerir, mientras pones las diapositivas, apagar tu pantalla para que llegue un poquito mejor el audio. Están preguntando si se puede mejorar. apagar la pantalla. Apagar, digamos, Ya. tu video, cosa que podamos mirar solamente la imagen del audio y a ver si eso mejora el audio. Y que los demás se silencien igual. Hay por Veamos. ahí consultora Impacto Sí. que está con el micrófono abierto. Gracias, José Miguel. A ver, un momento, dame un tiempo, por favor. Tengo que sacar entonces mi presentación. Saco mi presentación. No es necesario, Mónica, solamente puedes apagar ¿No? el video. Apagar el video. Ahí. Sí, ahí, pero no mejoró mucho el audio, probemos. ¿Qué le pasa al audio, Jimé? Ahora, habla fuerte y claro y se va a escuchar. Hay como un sonidito Ya. de fondo, pero ahora se escucha bien si habla fuerte. Gracias. Ya, muy bien. Bueno, aquí tenemos entonces cómo vamos uniendo esta historia con la cual nosotros vamos relacionándonos con este mundo al cual llegamos. Y principalmente, mira, aquí cuando nosotros nacemos, venimos de estas dos corrientes, que también lo plantea Jorge. Venimos de una corriente espiritual, por una parte, donde viene descendiendo esta entidad humana que es única y que va a encarnar en este cuerpo físico y que va a tener un desarrollo que va a durar 7 años desde esta mirada. Para poder comprender cómo nosotros vamos hacia este mundo, a través de una concepción de los sentidos, donde se va a ir desplegando lo que se llama este desarrollo sensorial. En este primer septenio vamos a tener, por ejemplo, el sentido del tacto. Este es un sentido primordial para poder entender también cómo nosotros nos vamos a ir a vincular con esta individualidad agrícola. Aquí lo importante es ver cuando nos vinculamos desde la forma en que hemos sido tratados, de forma amorosa, también vamos a poder ver y relacionarnos con el sentido de la vida, que es otro sentido maravilloso, que nos va a otorgar la identidad. Así también nuestra, como también lo planteé antes, nuestra identidad agrícola va a tener una identidad. A través del sentido del movimiento, por este lado, sentir cómo nos movemos en libertad, también cómo nos vamos a relacionar con este organismo. También podría ser, Jimena, que también tú podrías cambiar, si quieres. No, sigue nomás, porque ya es más complicado cambiarla. Perfecto. Continúa. Y finalmente tenemos un sentido en este primer desarrollo que va a estar relacionado con el equilibrio. Cómo nosotros nos vamos a vincular con el interior y con el exterior de nuestra granja.
medida que vamos nosotros como madurando nuestros distintos sistemas, en este caso el sistema neurosensorial, vamos a tener una experiencia extraordinaria cuando vamos en este despliegue que es a través del caminar, del hablar y del pensar, donde vamos a tomar esta conciencia preciosa de nuestro yo. Así también le sucede a la vida. Comienza un proceso dentro de él. Nosotros, como dando como un paso hacia adelante, y vamos conociendo nuestro mundo en que vamos encarnando. Cerca de los 7 años se produce una transformación con la caída de los dientes. Y eso es como seres humanos nosotros hemos nacido al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que dejamos atrás este cuerpo físico que es absolutamente nuestro y vamos a algo mucho más amplio que está relacionado con el sistema rítmico. Y este sistema rítmico lo podemos observar, por ejemplo, ya que somos habitantes de este mundo cuerpo físico, lo podemos vincular al reino vegetal, a la vida, al crecimiento que en ella vamos a ver, así como también la vemos en nosotros. Esto es algo extraordinario realmente, como a través de los ritmos que también podemos ver un poco antes, a través de los ritmos nosotros vamos desarrollando una relación entre el corazón y el pulmón, entre el adentro y el afuera. También eso lo podemos llevar y ver en nuestra granja, como nos mostró Jorge, estas relaciones que tenemos en ritmo con los planetas, en ritmo con el día, la noche, el año y todo eso. A los 14 años, ya cuando vamos llegando en este proceso, nosotros hemos podido lograr algo que es extraordinario. Tenemos esta vivencia del yo. Esta vivencia del yo que nos hace vernos como un individuo único. Es un momento, pero es esa experiencia. Y cerca de los 14 años, cuando ya venimos viendo que se ha desarrollado este cuerpo físico, que está relacionado con este reino mineral, tenemos esta relación con el reino vegetal a través del cuerpo etérico que nace a los 7 años. Y esta relación ahora en la que vamos mucho mayor, que tiene que ver con el nacimiento del cuerpo astral, con ese cuerpo anímico, a los 14 años. Y aquí nos vinculamos directamente con esto que ya planteamos, con lo social. Mónica, perdona que te interrumpa de nuevo, pero es que están preguntando que realmente no se oye muy bien. Vamos a hacer la prueba de que tú dejes de compartir la presentación, disculpa la interrupción, y la ponga yo. Vamos a ver si eso mejora el audio, porque me parece que es un poquito molesto lo que se escucha. Así que te pido que dejes de compartir pantalla, por favor. ¿Ya? Y disculpen todos un momento, vamos a ver si eso puede mejorar la entrega. Y quizás, Mónica, fíjate bien la distancia que tienes al micrófono del audio, quizás estás muy poco lejos del micrófono. Eso, ¿puedes dejar de compartir tu pantalla, por favor, Mónica? Ya, voy a dejar de compartir pantalla. Ya, voy a poner la presentación, me paras en la que vas y tomando el consejo también de Cristian de acercarte más al micrófono. Yo todavía veo tu presentación en pantalla. Ahí sí. ¿Ahora? Vamos, ahora sí. Vamos a ver si esto mejora. Prefiero interrumpir unos segundos, pero que la entrega sea mejor. Entonces, tú me dices dónde vamos. ¿Esa ya la pasamos? Ya, y ahí vamos, como en esta, vamos, ahí. Aquí podemos ver este desarrollo vital y... Perdón, y te vuelvo a pedir que te acerques bien al micrófono, por favor, para que se escuche mejor. Gracias. Ok, ¿ahora está mejor? Sí, hay un ruido de fondo, pero mejor. Gracias. Con un ruido de fondo. Sí. La Chanel nos dio. Son chicos, pero son bien ricos estos de chupuco. Sí, ahora está mejor. Bueno, nosotros estábamos en este momento viendo esta relación que nos plantea Steiner de ser ciudadano de 3 mundos y que está relacionado con el cuerpo físico. Cómo nuestro cuerpo físico en el fondo pertenece a este mundo y nosotros lo desarrollamos
a partir desde los 0 años, el momento de nacimiento, hasta los 21 años, cuando este yo nace al mundo. A través, en este proceso de los 14 a los 21, está todo vinculado con lo que es el aspecto de las relaciones, cómo nosotros, y en este caso llevándolo a la granja, cómo nosotros vamos a aprender a relacionarnos primero con nosotros mismos y con las personas con las cuales tenemos a nuestro alrededor, con nuestra familia. Cuando este yo se realiza ¿ya? Y llega a este mundo y nace, ¿ya? Viene una transformación muy profunda. Jimena, la próxima. Viene, sigamos por favor, porque esto fue como, aquí es donde se caracteriza este reino. Sigamos el reino vegetal. Aquí tenemos esta relación con este reino que es el reino animal, que está vinculado a las emociones, a esto de poder estar con el otro a través de la verdad. Y eso mismo, esos son los principios que nosotros vamos a llevar hacia nuestra granja. Por favor, Jimena, la próxima. Aquí ya Steiner, cuando dice que son 3 mundos, aquí también Steiner nos plantea que mediante el alma, nosotros, que tenemos un alma, vamos a construir nuestro mundo propio. La siguiente, por favor. ¿Y para qué construimos este mundo propio, que es el alma, donde el yo va a ser el centro del alma? Construimos la maduración psíquica, ¿ya? Es la conquista por la naturaleza, es ir al mundo con nuestros recursos, los cuales vamos adquiriendo en este proceso desde los 21 a los 42 años. Aquí queremos tener un lugar en el mundo. Aquí hay crisis y hay encuentros profundos de lo que es la vivencia del yo en el mundo. Cerca de los 33 años, nuestro vínculo con este yo primordial se va a manifestar donde podemos llegar a tener una crisis de identidad, ¿ya? Por querer estar en ese lugar y el llamado que tenemos como un ser único e irrepetible. Y seguimos en este mundo madurando en estos procesos para encontrar ese lugar y ser ese lugar en el mundo que gracias a este yo que va encarnando, en lo que ha encarnado en los distintos sistemas, puede manifestarse ahora. Y un último paso, la siguiente por favor, Jimena, ¿ya? Que es este desarrollo que es en relación al espíritu. Este es otro mundo que también Steiner nos invita a conocer y a tomar conciencia de él en el desarrollo de nuestra biografía y también de nuestra granja. Cómo nosotros vamos terminando de encarnar todo un proceso que está relacionado para nuestra individualidad agrícola y para nosotros también. Aquí la calma llega, aquí la prudencia se manifiesta. ¿Para qué? Con un objetivo mayor de lo que está detrás de todo esto, que es poder elevar nuestro lugar, y llevarlo a algo mayor, y así también a nosotros mismos como seres humanos. Cuando planteo todo este desarrollo, la pregunta es, ¿desde dónde nosotros, con todos estos sentidos que vamos desarrollando, que tenemos este sentido del movimiento, el sentido del tacto, el sentido de la vida, el sentido del equilibrio, el sentido de la vista, del olfato, el gusto, la audición, y después lo social, cómo nos relacionamos con el otro, cómo respetamos el pensamiento ajeno, la palabra ajena, cómo escuchamos al otro? Todo eso es lo que vamos a llevar si nosotros hacemos un trabajo de autorreflexión cuando vamos hacia este organismo vivo que es la granja. Por eso los invito a su trabajo con, por favor, si puede ser la siguiente, Jimena, los invito a esta maduración, a tomar conciencia de esta maduración espiritual que significa en el proceso de nuestra granja y de la realización de este yo. La siguiente, por favor. Y aquí, esto es la imagen como de que esto es algo perenne, es algo eterno. La vida continúa, por eso es importante ver qué es lo que estamos poniendo en el mundo
desde nuestro yo y en el yo de nuestra alma. Bueno, siento un poco que haya pasado los temas de audición, pero agradezco que poder transmitir estos principios que nos planteó Steiner. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. También pedimos disculpas por estos problemas técnicos, pero bueno, sabemos que hacemos lo mejor posible, estamos en unas condiciones un poco complicadas y te agradecemos, Mónica, por tu esfuerzo y te pido disculpas por las interrupciones también. Así que vamos ahora con Cristian. Tú me indicas en qué momento quieres que te comparta la presentación. Ahora mismo, Vea, Jimé, voy gracias. con la presentación. Bueno, quiero iniciar agradeciendo un poco las presentaciones anteriores porque la verdad es que nos ayudan mucho en un contexto de lo que voy a tratar de plantearle. Dentro de este inicio de presentación, la verdad es que decidí poner este dibujo que hizo una hija mía de 15 años, que le dije, trata de representar un director de orquesta, pero en vez de músicos e instrumentos, mostrar todo lo que nos rodea dentro de la naturaleza, en todo lo que es influencia un poco el ser humano dentro del ambiente agrícola, de esta individualidad agrícola. Y la verdad es que me gustó mucho el resultado, porque este director de orquesta, que es el yo, de que hablaba Mónica, es quien tiene que ejercer la voluntad en este organismo. Es el que tiene que, a través de sus prácticas, buscar estas armonías entre las fuerzas tanto verticales como horizontales que mencionaba Jorge. Y lo que hemos visto a través de la historia ha sido un fenómeno que también fue descrito por Rudolf Steiner hace muchos años atrás, 100 años, y que de alguna manera describió lo que estamos viviendo hoy, ¿ya? Que ha sido esta destrucción, este exacerbado uso de elementos o de remedios, como se nombraban hace poco, en este organismo agrícola, en esta individualidad. Y si quieres pasa a la siguiente, Mónica. Y si uno puede lograr hacer una línea de tiempo, quizás los últimos 40, 60 años, hemos ido viviendo una agricultura que ha ido destruyendo el planeta, ha ido destruyendo este órgano, suelo, nuestro ambiente, se ha ido perdiendo la biodiversidad. Y de alguna manera, no sé si lo han visto, aparecen ciertos memes o ciertas cosas ahí en las redes sociales, y hay una que me llama la atención, que dice, bueno, en algún momento de la vida vamos a necesitar un doctor, vamos a necesitar un abogado, vamos a necesitar un psicólogo, pero finalmente todos los días de nuestra vida necesitamos a un agricultor, necesitamos a este director de orquesta, porque desde que nos levantamos en la mañana, desde que nos tomamos una taza de café, un vaso de leche, un pan con mermelada, ahí hay un producto que fue generado por un agricultor, por un campesino, por un granjero. Y por Dios que es importante tener claridad de que todos los que somos parte de esta individualidad agrícola y el yo que se vincula con lo que estamos haciendo en la tierra, tenemos que entender las consecuencias que esto genera. Las decisiones tienen repercusiones, van interactuando unas cosas con otras en todo el hacer. Yo estudié agronomía y la verdad es que yo creo que muchos de los que estamos presentes saben que en un momento, digamos, uno va a sembrar un maíz y le dicen, bueno, hay que, antes de poner la primera semilla en el suelo, hay que aplicar un herbicida, hay que aplicar un insecticida, hay que aplicar un fungicida, hay que aplicar una mezcla maicera de fertilizantes que ya tiene hasta el nombre hecho, digamos, mezcla maicera, antes de ni siquiera colocar una semilla, de ni siquiera haber analizado qué es lo que nos está aportando ese suelo. Entonces, finalmente, todos estos remedios, mal llamados remedios, sino que son finalmente venenos que estamos incorporando en este órgano, en este
este organismo del cual somos parte, van generando desequilibrio, van generando mayor enfermedad y van generando finalmente lo que hoy día conocemos y vemos como calentamiento global. Esta pandemia que estamos viviendo no es sin más que una consecuencia del actuar que hemos tenido en todo el mundo prácticamente. Entonces un poco la invitación que quiero tomar un poco también a partir de la conciencia es que aprendamos a desaprender esos patrones que hemos ido tomando, digamos, en el curso de estos últimos años y poder devolverle a la tierra, poder devolver esa biodiversidad, poder retornar a los equilibrios. Este organismo vivo que conocemos como granja, como comunidad agrícola, como finca, como huerta, este es un organismo del cual somos parte y estamos ofreciendo un alimento que no solamente está llamado a proveer de proteína, carbohidratos, también es parte de las cualidades que nos van otorgando a nuestro organismo. Si quieres pasa a la siguiente, Jiménez. Acá puse estas fotos son de Guayquivilo, de Miguel Elizalde, que tiene un huerto de manzanos maravilloso, y la verdad es que hace 15 años, 20 años atrás, uno mostraba estas fotos y decía, qué mal agricultor, miren todo el pasto que hay, cómo puede mantener un árbol frutal vigoroso si tiene toda esa maleza, todo ese pasto, digamos, que está compitiendo con el frutal. Y la verdad es que son visiones tan equivocadas. Yo agradezco que hoy día uno se relaciona con asesores, con productores, y están teniendo ese cambio de mirada a que el suelo terminó siendo un sustrato únicamente, y que mientras menos competencia hubiese, digamos, con el cultivo, y todo lo que no es el cultivo principal era denominado maleza, hoy día se está tomando un poquito de conciencia de lo que es la biodiversidad y todo lo que pasa bajo lo que vemos. Nosotros bajo el suelo muchas veces no tenemos la conciencia de toda la vida que hay, de todas las bacterias, de todos los hongos, los protozoos, las lombrices, insectos, que finalmente van haciendo su trabajo en forma muy sinérgica y finalmente van liberando todos los nutrientes que necesita nuestro cultivo. Yo siempre insisto y reitero que de todos los órganos, los tejidos vegetales y todo lo que también son parte de los tejidos humanos, están en el aire. El carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno están en el aire, son gratis. Ya si sabemos hacer una buena agricultura, si logramos tener estos equilibrios, están ahí y la misma naturaleza y los mismos microorganismos y la misma vida que tenemos en un huerto, independiente del tamaño que sea, todo eso está a disposición y en forma gratuita. Pero hemos sido presa quizás de un sistema agroindustrial que ha ido introduciendo la química, ha ido introduciendo los venenos, ha ido introduciendo todos estos remedios, o mal llamados remedios, que han ido haciendo morir toda esta biodiversidad. Entonces, esa es un poco la invitación, a darnos cuenta que la naturaleza nos provee de todo, y de todo en forma muy sana, cuando dejamos que actúe, cuando dejamos que se exprese en plenitud. Y en eso el rol nuestro, el rol del yo, del agricultor, del campesino, es fundamental. Si quieres pasemos a la siguiente, Mónica. Bueno, aquí también, esta es una producción propia de unas sandías en un huerto acá en Quillota. ¿Qué es lo que nos enseña el mercado? Mira, esa sandía es un desecho, esa no la puedo llevar a la venta. ¿Por qué? Porque es deforme. Es una sandía tal cual y tan exquisita como una sandía con una forma perfecta.
pero en la naturaleza tenemos esto, tenemos también diversidad de formas, diversidad de elementos que la conforman. Entonces, también esto es una invitación a ver qué es lo que es desecho, qué es lo que es basura y qué finalmente es nutrición. O sea, una manzana, una sandía, un melón que tengan un piquete de un insecto, finalmente es un alimento, y si no lo quiero tomar como un alimento, bueno, lo voy a incorporar también a este organismo agrícola a través del compostaje, a través de las prácticas de la hombricultura, para que se devuelva al mismo organismo en una forma más vívida. Sigamos, Jiménez. Bueno, estas también son consecuencias que hoy día he tratado de mostrar fotos bonitas o que hagan sentido, más allá de buscar fotos que muestren todo el desastre ecológico que hemos ido desarrollando con la historia. Pero finalmente es esto, la pérdida de la biodiversidad, la pérdida de los insectos que cada vez son más evidentes. A mí que me toca recorrer hartos lugares dentro de la zona central de Chile, y me gusta mucho conversar con los encargados, con esos viejitos de campo lindos que están llenos de sabiduría. Y da pena escucharlos decir que ya hacen años, 8 o 10 años, que no ven lombrices en los suelos. Y por Dios que es potente, digamos, escuchar eso. Cómo ellos también van dándose cuenta cómo el manejo actual, y que quizás es el mayoritario hoy día, ha ido haciendo que perdamos esta vida, esta biodiversidad, el trabajo maravilloso de las abejas, de las chinitas, de todo esto, todo este mix de vida que lo único que hace es un beneficio hacia la naturaleza, un beneficio hacia el ecosistema, y evitar todas las pérdidas que hemos ido viendo. Sigamos, Jimé, con la siguiente. Vamos a estar ahí pendientes de la hora también para no pasarnos mucho. Bueno, esto también son fotos muy bonitas. La verdad es que ver gallinas que se echan dentro de una huerta, dentro de un bancal, debajo de un apio o entre medio de las albahacas, eso es muestra de que hay un vínculo, y que está bien que exista un vínculo. Está bien que exista un vínculo entre el mundo animal y vegetal, y en eso es obra también de la voluntad del hombre, de cómo este yo que decide que la gallina o el animal es parte de este organismo agrícola, que tiene su lugar. No voy a dejar que entren las gallinas al huerto porque se van a comer la siembra. Mira, uno puede hacer un manejo racional, y en eso también está el yo. Voy a ingresar gallinas a cierta hora de la tarde, cosa que puedan estar cierta cantidad de minutos dentro del huerto. Pero el beneficio que genera ese vínculo, esa astralidad que le entrega el animal al mundo vegetal que no la tiene, eso es mucho más importante a la hora de ese producto que vamos a generar y que le vamos a entregar a un ser humano. Más allá de la calidad, ¿cierto? La calidad física o microbiológica que tenga, también hay que ser muy atento a las cualidades de lo que estamos entregando. No es solamente alimentarse para comer, para estar satisfecho. Estamos nutriendo un ser muy complejo, como lo decía Mónica, un ser que tiene muchos aspectos que tiene que construir y que formar y ser parte. Bueno, esto es una mini presentación. La verdad es que me encantaría alargarme mucho más y haber mostrado muchas más imágenes, pero la invitación es a la toma de conciencia, es a que midamos las consecuencias, que busquemos las armonías y los equilibrios dentro de la naturaleza, que pensemos muchas veces antes de botar a la basura para nosotros un producto que puede ser un tremendo insumo que genere riqueza en nuestro entorno, en nuestro jardín, en nuestro macetero. Esto no tiene escala, puede ser desde la huerta de un balcón hasta un gran espacio físico de muchas hectáreas.
pero el trabajo y la responsabilidad que tenemos que tener los profesionales y los no profesionales que vivimos de este vínculo tan lindo con la tierra, es importante hacerlo con mucha conciencia. Así que les agradezco, muchas gracias, y dejo el paso ahí a José Miguel que siga con la presentación. Muchísimas gracias, querido Cristian, y les quiero decir y recordar que manden sus preguntitas al chat para que Martina las vaya recopilando y luego podamos tener algunas preguntas interesantes para conversar. José Miguel, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo se escucha? ¿Se oye bien? Perfecto, gracias. Hola, gracias a todos por estar, gracias a mis queridos compañeros por las presentaciones que estuvieron súper interesantes, y vemos cómo fue una evolución un poco, ha ido evolucionando esto. Bueno, partimos con esta charla, ¿cierto? Hace casi menos de un año, pero varios meses, trabajando el suelo, después la planta, después el animal, y hoy nos toca el tema de la individualidad agrícola como una representación de ese yo, de esa granja, como ese conductor de orquesta, como dice Cristian, tan bonito, ¿cierto? Y bueno, fuimos haciendo, trabajando en los elementos de alguna manera. Vimos la tierra, vimos el agua, vimos el aire con los animales, y hoy día el fuego con el ser humano. Y así también, en el desarrollo de esta charla, Jorge nos puso el calor, ¿cierto?, del humano puesto ahí, muy bonito. La luz que nos puso Mónica sobre el ser humano, y este fluir en esa conversación tan linda que nos fue guiando y invitándonos a hacer un camino fluido de conciencia. Y a mí me toca un poco hablar de lo más material, quizás, lo más terreno, lo más mundano, que es el alimento como tal. Entonces, este alimento que de alguna manera hoy ha sufrido una manipulación, como decía Cristian, una cosificación, le digo yo, una forma de transformarlo en algo como una cosa que es consumible, es un comestible, pero que no se mira más allá un poco. De hecho, por ejemplo, uno puede pensar o ver cómo se miden las kilocalorías de los alimentos, siendo que es un término de la termodinámica, de una combustión de algo. ¿En realidad hacemos una combustión de algo? Si vamos y miramos un poco más profundamente, en realidad el alimento se ve claramente una destrucción del alimento cuando nosotros lo ingerimos. O sea, necesitamos destruir todo eso, toda esa sustancia, para poder transformarla en una sustancia nueva, en una sustancia que nos nutra, una sustancia viva, una sustancia humana, de alguna manera. Si miramos un poco el proceso, vemos cómo los vegetales se van construyendo con la luz del sol, con el agua, ¿cierto? Y cómo después es en una cadena donde el animal se nutre de esos vegetales que se construyeron del sol y que tienen que descomponer, romper, desestructurar para transformar esa sustancia vegetal en una sustancia animal, para construirse ellos. Y ahí participa mucho el ánimo del animal, en esa construcción, en esa destrucción y construcción después con su sustancia animal. Bueno, nosotros los seres humanos también nos toca, ¿cierto? Pero nosotros somos ya, de alguna manera podemos consumir vegetales, también podemos consumir animales, pero siempre tenemos que hacer ese trabajo bueno, también están los minerales, ¿cierto? Pero siempre tenemos que hacer ese trabajo, digamos, de una destrucción de todo, una descomposición, una desestructuración de esas sustancias, ya sean vegetales o animales, para volver a construir una sustancia humana, una sustancia que sea acorde
a nuestro pensar, que sea acorde a nuestra individualidad, para poder ser ese conductor, ese director de orquesta. Necesitamos eso. ¿Mm? Quiero traerles le voy a leer textual, una cita de un libro de Henfried Pfeiffer, se llama La fertilidad de la tierra, ¿ya? Donde él, bueno, fue un discípulo de Steiner, que lamentablemente, o quizás no sé si lamentablemente, pero que él tuvo mucho pesar de no poder de las conferencias de agricultura que dictó Steiner en 1924, porque el mismo doctor Steiner le pidió que se hiciera cargo de unos enfermos para él poder ir, y así Henfried Pfeiffer se quedó en esa tarea que le encargó Rudolf Steiner. Entonces, pero él fue fue porque murió, ¿cierto? Desarrolló mucho la agricultura biodinámica, muchos trabajos, entonces, aunque no estuvo, siempre estuvo al lado de él y desarrolló muchas cosas. Entonces, él cuenta en este libro de una conversación previa al curso de agricultura que le llamamos, las conferencias de Rudolf Steiner de agricultura, que en una conversación, ¿cierto? Se le presenta una pregunta, estaban hablando de estos temas, ¿cierto? Entonces le preguntan, ¿a qué se debe, doctor, el que pese a vuestras importantes y numerosas indicaciones, el impulso espiritual y, en particular, el de la disciplina interior a seguir, sea tan poco eficaces entre los seres humanos, quienes a pesar de todos sus esfuerzos no son capaces de valerse de las experiencias espirituales? Sobre todo, ¿a qué se debe que, a despecho de su comprensión teórica, la voluntad de acción indispensable para la realización de los impulsos espirituales sea tan débil? Esa fue la pregunta que le hicieron al doctor Steiner, ¿cierto? Y ahí viene su insólita respuesta y sorprendente. ¿Mm? Él dice, es un problema de alimentación. En su estado actual, nuestros alimentos ya no suministran en absoluto al ser humano las fuerzas para manifestar lo espiritual en lo físico. No puede ya construirse el puente que une el pensamiento a la voluntad, a la acción. Las plantas alimenticias carecen totalmente de las fuerzas que deberían transmitir al hombre. Bueno, imagínense que eso fue hace 100 años. Imagínense lo que ha sucedido con los alimentos hoy y esta manipulación química. Basta con ir al supermercado y ver la cantidad de cosas que tienen los alimentos, digamos, comestibles, podríamos decir, más que alimentos. Entonces ahí viene todo este desafío, de alguna manera, de nosotros como seres humanos, de tomar conciencia y darle sentido a lo que producimos responsablemente de lo que somos como agricultores, para producir alimentos para el ser humano, para producir alimentos para nuestros animales, para producir los alimentos que nos den las fuerzas para poder llevar una vida en evolución, como responsabilidad del ser humano, de este conductor aquí. Entonces vimos como estos 4 cuerpos de alguna manera, ¿ya? Este cuerpo mineral que es necesario. Ahí necesitamos nosotros consumir ciertos grados de sales. Las plantas son los únicos seres vivos que pueden levantar lo mineral y construir su cuerpo con esto, junto con el sol y el agua y todo, pero son capaces de elevar sales minerales muertas, inertes, y transformarlas en sustancias vivas. Y los animales, por otro lado, son capaces de transformar estas plantas en su sustancia, y nosotros también somos capaces de transformar esta sustancia vegetal, estas sustancias animales, en sustancia humana. Y este como cuarto elemento del el ser humano como conductor de esta individualidad, bueno, ahí nos dejó claro Jorge, ¿cierto? Y Mónica también, de cómo nosotros somos
en sí un individuo, ¿ya? Que tenemos una piel y tenemos órganos, por lo tanto somos un organismo, y que de alguna manera esta granja también es un organismo, también tiene sus órganos, y no es partes de alguna manera, sino órganos, ¿ya? Y cómo esa interrelación de todos esos órganos están al servicio del todo, y no de las partes, ¿ya? Como un corazón no puede funcionar si no está en un organismo, es un órgano de un organismo, y de esta misma manera las partes de una granja, o los órganos, mejor dicho, de una granja, se deben al todo. Su fin y su máxima es estar al servicio del todo. ¿Mm? Entonces, ¿cómo nosotros como seres humanos, conductores de esta granja, nosotros y plantas también, en el sentido de ser domesticados, ¿ya? ¿Cómo nosotros podemos elevar también y respetar estos órganos, siendo parte de ellos y conductor de esto? ¿Mm? Entonces, ¿cómo nosotros podemos nutrir de alguna manera al ser humano de hoy, donde nosotros estamos trabajando, pero también a nuestros animales y a nuestras plantas, para poder permitir que no solamente, como se ve hoy, esta alimentación que es meramente mineral, ¿ya? Y que también así nos han llevado a mirarla, porque nos cosifican esto y nos ponen que son las calorías, que es una forma de mirarlo materialmente, ¿cierto? De las sustancias solamente. Y no se mira que también, a pesar de que tenemos un cuerpo físico, nosotros también necesitamos nutrir nuestro cuerpo vital, nuestra vitalidad, lo que compartimos con las plantas, esta fuerza vital, este crecimiento. No solamente necesitamos sustancia, necesitamos también algo vital, un alimento vital que nos entregue vitalidad. Entonces, el alimentarse es solamente una cosa de input-output, de ingerir algo que lo combustionamos y lo desechamos y consumimos lo que nos generó con la energía, o en realidad podemos ver que de los alimentos tienen una parte mineral, pero también tienen una parte vital, de vida. Uno puede hacer un ejercicio simple mirando, por ejemplo, una frutilla orgánica o biodinámica, mejor aún, ¿cierto? Y convencional, y vemos cómo la vida de una frutilla convencional se va. Al otro día, la frutilla está podrida, hecha agua. Y como una frutilla orgánica y mejor aún una biodinámica, van a pasar 3, 4, 5 días afuera, sin estar en el refrigerador, y no se va a podrir. Mantiene una fuerza intrínseca que le permite estar consistente, viva todavía. Y eso es un alimento para nosotros. Y también, de la misma manera, para nuestros animales. O sea, entregar a un animal que pueda desarrollar sus aspectos, digamos, su naturaleza, y alimentarse sabiamente, sabiendo qué hoja, qué pasto, qué comer, versus tenerlo en un feedlot encerrado, alimentándose de una cosa peletizada, e incluso entregándole proteínas a animales, a un animal que es herbívoro, que todo esto se empieza como a destruir, se empieza a deformar de alguna manera. Entonces, esos alimentos vitales también son necesarios. No solamente la sustancia, sino que también la vitalidad de esos alimentos, es la que necesitamos. Necesitamos esa vitalidad. Y más aún, más arriba quizás también, necesitamos también alimentos para el alma. Necesitamos alimentos para nuestras emociones, para nuestros sentimientos. Y sin duda que los alimentos lo portan. Sin duda que los alimentos equilibrados, sanos, llevan eso, nos llevan a un buen pensar, o nos influyen en nuestros sentimientos y emociones. Es conocido, por ejemplo, los mariscos como que son, ¿cuál es la palabra? Son afrodisíacos. Claro, el marisco es pura gónada en sí, ¿ya? Pero te genera algo emotivo, te genera algo emocional, te genera una sensación, ¿ya? Lo mismo que, por ejemplo, cuando uno es vegetariano o uno es meramente carnívoro, muy marcado, tienes otra percepción de las cosas, otro ánimo,
mucho más ensimismado, mucho más rabioso quizás incluso, versus un vegetariano que tiene una visión mucho más amplia, más abarcante, porque es un gesto que trae el vegetal. El vegetal está abierto al cosmos para recibir, para formarse. Entonces, ese es lo que también nos transmite. Y no hay emoción de por medio, de alguna manera. El vegetal yo lo consumo y tengo que transformar esa sustancia vegetal en sustancia humana para que me nutra. Pero entonces, si tengo un animal que está, digamos que se ha desarrollado en un ambiente estresante, que se ha alimentado de basura, muchas veces, a veces incluso las fecas de gallinas se le entregan a las vacas como aporte de proteína, o sea, cosas que ¿qué me va a entregar ese animal anímicamente? ¿Por qué le ocupó su ánimo para construir su cuerpo? Entonces, un cerdo que vivió en un cubículo toda su vida, ¿qué me va a entregar a mí de alimento, de nutrición? ¿Me va a entregar ese estrés? ¿Me va a entregar ese dolor? ¿Ese sentimiento? Es insano de alguna manera. Eso es lo que de alguna forma tenemos que mirar también. Y además también hay más alimentos, porque también nosotros tenemos un cuarto cuerpo, que es nuestro espíritu o nuestro yo, que también necesita un alimento. Y para ese alimento, nosotros necesitamos producir alimentos éticos, alimentos que de alguna forma no signifique sacrificio de otras personas o de animales mal criados o mal tratados, o cómo uno destruye los insectos aplicando insecticida, cómo esa política para entregar alimentos vivos o vida es como contradictorio. Entonces nosotros también necesitamos ese alimento, un alimento ético, un alimento que sea capaz de también entregarnos a nuestro espíritu un pensar claro, un pensar sano. Y de esta manera poder hacer lo que decía Steiner ahí, de poder vincular, ¿cierto?, nuestro pensar con nuestra voluntad para actuar en el mundo. Entonces, he ahí el desafío que tenemos. Este es el desafío que tenemos como agricultores biodinámicos, cómo buscamos promover esto, cómo buscamos promover la antroposofía, la educación, porque creemos firmemente que necesitamos esto, necesitamos un alimento ético, necesitamos hacer cosas por el bien de las personas, por el bien del otro, mirar al otro por sobre las otras cosas, digamos, mirar a los demás en lo que estamos haciendo. Y eso es lo que nos va a dar el fruto, de alguna manera, de poder tener un proceso evolutivo en nuestro camino en la Tierra. Agradezco, son 15 minutos, así que yo creo que estamos en el tiempo, y eso, queda el espacio ahora para las preguntas y podemos conversar. Entonces, para cerrar solamente, esta individualidad agrícola que nosotros buscamos es eso, nutrir no solamente con lo mineral, no solamente con lo vital, no solamente con lo emocional, ¿cierto?, sino también con lo ético, moral, para ser seres humanos libres y poder actuar en la sociedad. Gracias. Muchísimas gracias, José Miguel. En realidad quiero agradecerle a los 4 expositores que nos han dado unas entregas muy valiosas, muy profundas, tanto para reflexionar de lo que dice Cristian, Miguel, tanto para mirar de lo que pone Jorge, tanta entrega ahí de Mónica respecto a la mirada hacia el ser humano. Así que quiero ir al chat, donde hay muchos comentarios también y preguntas. Quiero contarles también a los expositores que hay muchos comentarios de sus charlas. Jorge muy didáctico, me encantó. Gente que quiere compartir, que después se le compartan los audios. También dice muchas gracias Mónica, valioso aporte y conceptos tan amplios y profundos presentados en 2 láminas. Genial la síntesis de la evolución humana, de la vida y de la psique humana, reflejada en la naturaleza de un campo. ¿Ya? Muchas gracias Jorge, excelente presentación, una visión tan sabia. Gracias Mónica, tu apoyo emocional es importantísimo para hoy en día. Gracias Cristian, tu visión tan aterrizada y pragmática y buenísima. Muchas gracias por las imágenes también. Qué interesante, Miguel, lo que planteas junto a la lectura, pero finalmente, ¿en qué alimentos confiamos si ya ni siquiera los vegetales tienen fuerza vital? La agricultura biodinámica es el ideal, pero ahora en el presente, ¿cómo ayudamos a la humanidad? Yo me desempeño en el deporte, actividad física,
y las personas piden recomendaciones de alimentos. Hay una industria enorme, pero ¿por qué finalmente optamos que tenga nutrición y enriquezca? No sé si quieres comentar algo a eso o ir un poquito de atrás para adelante. Bueno, gracias. Sí. Bueno, uno, en la medida que es una cosa como que una cosa lleva a lo otro de alguna manera, ¿cierto? Si nosotros empezamos a empoderarnos y a tomar conciencia de las cosas, y que para muchos es una lata, pero mirar las etiquetas de los alimentos, ¿cierto? Ver de dónde se producen, quién los produce, cómo se produce, cómo yo soporto un agricultor, cómo lo apoyo yo, cómo lo ayudo para estar con él siendo un consumidor, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, nuestro desafío es ir los preparados biodinámicos son vitalizadores para los alimentos. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Aplicar preparados, producir huertas en tu casa, buscar el agricultor que está produciendo alimentos sanos, buenos, vitales, biodinámicos, ¿cierto? Ojalá, y apoyarlo, consumir sus productos. Y si hay un año que es malo, que es sequía y que tiene pocos productos, quizás sus productos van a ser más caros, pero bueno, ese es un sacrificio porque él tiene un valor que es lo que necesitamos. Necesitamos esos alimentos para poder evolucionar de buena manera, pensar de buena manera y actuar, que ese es el desafío. Vincular, como decía Steiner, el pensar con la voluntad, con el actuar. Hay que buscarlo, es un trabajo. No es más caro al final de cuentas si uno se hace el trabajo. Se puede, pero hay que poner voluntad. Gracias. Hay una pregunta de Sarita, Jorge, ¿cómo vivificar los insumos que no podemos producir en nuestra granja, pero que necesitamos? Por ejemplo, cantidad de estiércol para pilas de compost. Esa es la gran pregunta en general, porque evidentemente que es un tema que hay que abarcarlo. ¿Cómo se abarca la vida con esa imagen tan hermosa que puso la Mónica al final? Dos manitos chiquititas protegiendo una plantita y luego dos manos más grandes que protegen a esas manitos chicas y también están protegiendo a la planta y también el gesto de proteger el suelo. De allí surge la respuesta. Lo ideal es poder conformar un organismo que pueda tener esa característica. Pero sabemos que en la situación evolutiva en la que nos encontramos actualmente, lo ideal no es precisamente lo que abunda, sino que todo lo contrario. Por lo tanto, yo creo que uno tiene que compensar esa, digamos, estrechez desde el punto de vista de los materiales, de la situación territorial, con tu crecimiento, ¿ves? Hacia donde apuntaba Miguel y hacia donde apuntaba también Cristian, una conciencia, crecimiento y poder entonces poner ese otro lugar ya del fuego, de la dirección, de bajar esas fuerzas que se hace necesario que vivan en la tierra para que se puedan expresar como luz, y eso ya es un tremendo ejercicio, y eso no vamos a decir que en el tiempo va a ser la moneda de cambio, pero al principio va a ser algo fenomenal, estupendo, y el principio, estamos recién en el principio, me refiero, todavía nos falta mucho caminar para tener esa conciencia que nos permita ser ese gran director de orquesta que está tejiendo en la tierra una sociedad y un organismo social que puede sostener todo, ¿ves? Entonces, todavía tenemos unos 100 o 200 años ¿ves? Tranquilamente como va a seguir, pero mejorando, o sea, ¿me entiendes? Eso. Muchas gracias, Jorge. Hay otra pregunta para ti directamente, dice Jordi, nos pregunta, me gustaría, Jorge, que nos expliques cómo ves tú la conformación de la piel del organismo y su fortalecimiento. Ya, cuando puse ese suelo
como imagen, y todavía no se veía ninguna esfera de acción en él, solo estaba el suelo, la idea era ir construyendo esa realidad que se tiene que ir manifestando en el lugar. Entonces, el suelo es el territorio. Y por ende, tu territorio es quien determina de alguna forma las necesidades que van a ir permitiendo que ese organismo, al irse conformando como individualidad, se tiene que ir dotando estos órganos de los que hablaba Miguel para que pueda ser un ser abarcante y un ser conformado física, anímica y espiritualmente. Y entonces, esa es la primera parada. Estoy aquí, este es mi territorio. ¿Cómo actúa el viento X, norte, sur? O tengo Puelche, no sé, ¿de dónde surgen, digamos, aquellos elementos que yo tengo que, de alguna forma, poder contener para que mi organismo pueda todavía avanzar porque está todavía en esas manos pequeñitas, por ejemplo? ¿Ves? Entonces, ¿cuál es el objetivo que necesariamente debo alcanzar en cierto lugar de mi territorio, en este caso de mi granja, para que pueda darse aquello que es tan necesario para la región, que otro, o sea, mira, cada una de las cosas que hemos tocado ahora abren un mundo, pero olvídense. Lo que pasa es que esto es como un incentivo para ustedes. Nosotros estamos tratando de incentivarlos para que tengan deseos de aprender más, porque en realidad construir estas realidades, ya cuando vivimos en puras apariencias, uff. Bueno, entonces, estás allí. ¿Qué es lo que necesita el territorio? O sea, en otra palabra, la comunidad a la que yo estoy apuntando para poder cumplir con mi función como yo en esta individualidad agrícola, que la organiza, la ordena, ¿ya? Y entonces, esas necesidades van a determinar si yo necesito un poquito más de temperatura en mi suelo, por ejemplo, para adelantar cierto cultivo o para sostener cierto cultivo que es necesario para esta comunidad en este territorio. Y eso determina entonces qué tipo de piel voy a levantar para poder, digamos, como contraparte, permitir que se levante un poquito más la temperatura en mi suelo, ¿ya? Entonces, tienes que ubicarte, tienes que instalarte en tu territorio y mirar bien cómo es que esos órganos, esos lugares tienen que construirse y entonces cómo lo doto yo de esa piel. Piensa que yo mismo aquí no tengo nada que me proteja. Tengo que andar con un gorrito, ¿ves? Pero también tengo acá mis uñas que sí me protegen. Y también tengo piel que me protege. Y hay pieles mucho más sensibles, me refiero que las pieles que podemos presentar directamente a las intemperies, ¿ves? Entonces, ese conocimiento, como no es una receta, nada de esto es una receta, sino que es algo práctico, pero que nace desde esa mirada más abarcante de la realidad, se construye cuando tú comprendes eso, te instalas en tu territorio y empiezas a focalizar imaginativamente lo que va a tener que determinarse para que entonces, a continuación, eliges tu piel. Porque hay pieles que pueden tener 3 metros de altura o 5, porque son mitigadoras, ¿no es verdad?, de todo aquello que deriva, por ejemplo, de un vecino, como puede ser también una piel que necesita determinar esa condición de subir la temperatura en un lugar que es muy bajo para poder cultivar, etcétera. Así es que no es una receta, pero lo más importante es que te ubiques ahí primero, te focalices y entonces vas a poder empezar a construir. Ahora, ¿cómo se fortalece eso? Evidentemente que tienes que mirar cómo es una piel que se construye
con ejemplares de distintas categorías o, digamos, distintos estratos en términos de desarrollo como rodal, como algo, digamos, que entra en una cierta simpatía, ¿ya? Entre ellos. Entonces tienes que pensar también que hay sotobosque o hay arbustos, ¿ya? O hay aquellos mayores que son los que van a recibir primero el impacto antes de que lo deriven, o al revés. Todo eso depende del lugar donde tú estás. Gracias, Jorge. Respecto a tu entrega también para complementar, Sarita te pide si puedes dar ejemplos de fuerzas verticales y horizontales, por favor. Claro. Bueno, fuerzas verticales. Desde la esfera más lejana de nuestro cosmos, están permanentemente ya penetrando fuerzas que vienen, por un lado, a determinar la vida que va a iniciar su gesto y su imagen en esas sustancias de las que hablaba Miguel, que las tomarán y las construirán y las transformarán en algo vivo, estoy hablando del mundo mineral, ¿ya? Como también otras fuerzas que vienen de esa misma lejanía, pero han penetrado por otros lugares, de manera que toman como elementos generadores al organismo planetario para hacer pie en órganos determinados en los seres vivos, por ejemplo. ¿Ves? Como un hígado, donde es Júpiter el que va a conformar ese organismo, que en este caso llamamos, este órgano que llamamos el hígado, y que tiene necesariamente que estar, desde el punto de vista de lo vivo, conformado primero como una fuerza que luego va a manifestar en la sustancia, ¿ya? La acción, que luego también va a derivar hacia la simbiosis de todo este microcosmos, ¿ves? Que lo va a acoger. No estoy hablando de ser humano o de animal, puede ser indistintamente, digamos, a esos niveles. Por otro lado, también tenemos las fuerzas que se oponen aquí, ¿no es verdad?, para que de alguna manera puedan ir también perfilándose lo que serían las imágenes que se nos presentan en el mundo sensible, como el primer golpe de vista, ¿no?, del mundo, las sustancias entonces, que vienen a construir lo que se yergue, lo que realmente tenemos frente a nosotros. Y esas fuerzas que precipitan y que siempre están, digamos, pujando y están en una situación de tensión, se enfrentan, porque se lo estoy hablando, por ejemplo, las fuerzas de gravedad, se enfrentan con las fuerzas de levedad, que vienen desde lo más lejano, mucho más allá del zodíaco, ¿ya? Y que vienen desde la misma periferia cósmica y que levantan la sustancia. Pero por otro lado, tenemos otras fuerzas verticales nuevamente, que hacen pie también en el organismo planetario y luego vienen a determinar desde esa esfera más alta que es el zodíaco, la sustancia propiamente tal, como por ejemplo el sílice, donde interviene la constelación de Aries, por ejemplo, ¿ves? Que tiene que pasar por fuerzas planetarias antes de que se manifieste. Ahí estamos hablando de fuerzas verticales. Y las fuerzas horizontales, oye, los preparados de campo. Los preparados de campo biodinámicos son fuerzas abarcantes, ¿ves? Que se desplazan no solo como irradiando, sino que también en forma vertical, ¿ya? O sea, horizontal, de manera que abarcan todo aquello que es el organismo, en el fondo la individualidad misma. Las dotan de ciertas condiciones anímicas y vitales que permiten entonces que esto exista como un ser, sin considerar los preparados biológicos dinámicos del compost, ya que cuando ese compost, una vez conformado como nosotros lo hacemos, como un ser vivo, es el único ser vivo, ya, que el ser humano puede hacer, construir como tal, y es el compost, gracias a los preparados biodinámicos. Bueno, pues bien,
Allí entonces se despliegan en esos dibujos que hice yo en rojo, ya todas esas fuerzas horizontales que van a vitalizar, van a volver a incorporar conciencia, van a incorporar sentir, van a incorporar vida, y va a ser permanente a través del tiempo. Es sorprendente como muchas veces estos preparados, que son sustancias que son ponderables físicamente, sin embargo son portadoras de fuerzas espirituales, cósmicas, ellas permanecen inclusive dentro de ese ámbito, oye, por 2 años, 3 años, porque son fuerzas horizontales. No sé si contesté. Muchísimas gracias, Jorge. Hay una pregunta que pienso que puede tomar Cristian, y no sé si Mónica quizás también poner su mirada. Dice Sofía, siendo ingeniera agrónoma cesante, ¿cómo ser parte de la solución y no del problema? Mónica, ¿partes tú o parto yo? Dale nomás, Cristian. Está en silencio. Mira, yo creo que todos somos muy responsables de aportar. Hoy día uno tiene que aportar desde lo más cercano que tenga hacia afuera, tratar de irradiar todo lo posible. Desde la comunidad, hoy día vemos muchas iniciativas que están surgiendo quizás a raíz de la pandemia, muchas iniciativas de huertas urbanas, de gallineros urbanos, de colmenas y abejas urbanas, donde se está empezando a ejercer ese vínculo que hemos perdido en estas sociedades que caminan a unas velocidades gigantescas y no saben el nombre del vecino, no saben qué hace. Hoy día hay experiencias que uno puede formar con vecinos, con la comunidad, alrededor de una plaza central que siempre por lo general concurren los mismos. ¿Cómo se pueden ir generando iniciativas de que todos aportan? Y no solamente aporta el agrónomo, aporta el arquitecto con el diseño, aporta una dueña de casa con los residuos para formar una pila de compost, aporta alguien que tiene materiales en desecho. Hay iniciativas que me ha tocado mirar muy, muy lindas y cómo empiezan a tomarle cariño a hacer un alimento sano, un alimento donde participaron todos, el pintor que pintó la huerta, los niños que hicieron banderitas, la gente que una vez a la semana lleva sus residuos orgánicos para ir alimentando lombrices. Yo creo que iniciativas hay, yo creo que hay que moverse, yo creo que hay que ser responsables y también lo estamos viendo a nivel de municipalidad, ya se nos han acercado algunas municipalidades, hemos hecho capacitaciones a grupos de jardineros, precisamente para el mantenimiento de las áreas verdes con una mirada distinta, una mirada más biológica. Quizás hablar de biodinámica en esos niveles partiendo no es muy apropiado, pero sí ir conduciendo. Hay países, Francia tiene prohibido el uso de pesticidas en todas las zonas, todos los parques, todas las áreas verdes comunes. Por algo digamos, hay que tomar iniciativas, hay que acercarse, yo creo que hoy día a la comunidad, yo creo que la pandemia nos está invitando a eso, nos está invitando a ser familia, nos está invitando a mirar hacia el lado, de ver cómo nos cooperamos nosotros entre vecinos, cómo todos son un aporte a la comunidad. Sí, yo también ahí quería como aportar, generalmente estas experiencias que tenemos en la vida son un llamado. O sea, ¿por qué tú hoy te encuentras cesante? ¿Ya? ¿Cuál es el llamado que tienes tú dependiendo dónde te encuentres dentro de este desarrollo biográfico? Es ese yo esencial que tú posees, que tiene un lugar, algo que hacer y realizar. Creo que ahí está el punto también, como de mirar hacia dónde vas, para qué. Ese es el punto, ¿para qué? Y querer ser parte de esa solución es tomar esa decisión en armonía entre lo que pienso, siento y quiero llevar al mundo. Eso sería como un aporte para ti.
Muchísimas gracias. Acá hay un comentario, dice para José Miguel: sin duda la información contenida en las plantas es la interacción con las emociones de estas. No solo pasa por la nutrición mineral, la nutrición es en todos los planos. Me encantó las miradas y enfoques de esta plataforma, me muestra que voy por buen camino. Y hay una pregunta interesante acá de Franco que dice: Steiner es muy categórico referente a los preparados biodinámicos. ¿Podemos hacer cambios en los preparados según nuestro territorio nos rodea? Me refiero al cambio de los materiales a usar, como por ejemplo, boñiga de vaca por boñiga de oveja. Tremenda pregunta, ¿quién la quiere tomar? Jorge. Ahí, está en silencio. Bueno, sin duda, hace 5.000 años atrás, la cultura persa desarrollaba ciertas miradas del mundo que eran tan definitivas y que les permitió dar los pasos, por ejemplo, para llegar al lugar que tenían que llegar, que a nadie se podría imaginar siquiera que iban a pasar 5.000 años y hoy día la cultura está en otro lugar, ¿ya? Ellos son parte de algo más grande y hay otra construcción de la realidad y de las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy día se ve que eso es el camino, pero eso no significa de ninguna manera que en un futuro eso cambie. Y de hecho es el mismo Rudolf Steiner el que contesta a preguntas, por supuesto, que surgieron. ¿Por qué tiene que ser esta planta? ¿Por qué tiene que ser este órgano? ¿Es posible hacer los cambios? Y él dijo que para todos los preparados podían haber cambios. Se refirió a los preparados del compost. Para todos esos preparados podían haber cambios, con excepción de uno solo, que era la ortiga. Porque la ortiga, como imagen de lo que muestra como una planta marcial y con todo lo que conlleva eso, no era posible encontrar algo que la sustituyera. Pero todo lo demás perfectamente bien podía ser sustituido, al punto de que en algún minuto dijo, tal vez un cierto órgano que tiene que contener las flores de mil en rama podría tal vez ser reemplazado por otro cierto órgano de un marsupial, ya, que un determinado órgano, pero habría que verlo. Habría que verlo, y cuando se dice habría que verlo, y lo dice Rudolf Steiner, habría que verlo, evidentemente que estamos hablando que habría que verlo en todas estas profundidades, todos estos planos, ¿ya? No con ojos solamente, porque eso sería solo la apariencia. Entonces, sí se puede, evidentemente. Ahora, también la mirada de lo que implica un ser como es la vaca frente a otro ser como es la oveja, nos lleva a hacer las preguntas correspondientes de por qué se eligió cierto animal y cierto guano, ¿ya? Cierta sustancia, que en este caso es el guano de la vaca, versus, por ejemplo, el guano de una oveja o el guano de una cabra. Recuerdo que el año 85, cuando andaba buscando los cachos de vaca para poder hacer el preparado de estiércol de vaca, un amigo mío que me ayudó mucho en esa época, un artista, hoy día ya no está presente, él me decía, pero ¿por qué no usamos cachos de cabra que tienen una forma helicoidal y son tan... Debe haber algo ahí. Claro, ves tú, en la forma tenemos algo, pero también tenemos que considerar que la sustancia que conformó esa forma, ¿ya? Tiene una característica que lo une con lo anímico, ¿ya?
y la vitalidad de ese ser. Y por ende, lo que va a manifestar en ese otro nivel, que no es el nivel, digamos, sensible, sino que es el nivel de la realidad más abarcante, se encuentra entonces una dirección que es diferente. Y por ende, no siempre se logra o no se logra, dada la circunstancia de que viven aspectos que están relacionados con esa gran realidad, que es imposible de manifestar, dada esa circunstancia. Entonces, hay un trabajo que hacer, hay una necesidad de poder desarrollar un pensar vivo, que sería lo primero que nos podría acercar a hacer una imagen. Y con esa imagen explorar estos niveles que permitan entonces comprender en profundidad todo lo que se está jugando allí en tanto fuerzas como también en sustancias, ¿ya? Y la capacidad de los contenedores de esas sustancias que tendrían que tener como características particularísimas permitir que hagan pie y luego sean estables a través del tiempo. ¿Te das cuenta? Entonces estamos hablando de que ese camino, la realidad de poder encontrar sustitutos es real. Los caminos están abiertos. Los que no estamos a la altura todavía de ellos somos nosotros, ¿ya? Todavía nos falta caminar mucho para llegar a poder tener esa imagen de la realidad que abarca todos estos aspectos y que nos podría entonces poner en el lugar donde se veía ese arquitecto, perdón, no es un arquitecto solamente, es un artífice, ¿ya? Pero que estaba en este caso como un verdadero director de orquesta en el dibujo que hizo la hija de Christian, ¿ya? Para poder dirigir, ¿ves? Las estrellas, la luna, por otro lado los animales y luego el suelo y el agua que estaba allá y todo eso. Esa imagen es la que necesitamos tener. Cuando la tengamos, yo estoy casi seguro que vamos a poder lograr hacer esos reemplazos. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Sebastián tiene una pregunta para Miguel. Dice, siguiendo la lógica de que el mundo vegetal tiene la capacidad de transformar elementos minerales para autoalimentarse, sustentarse, y que a su vez el mundo animal tiene la capacidad de transformar el mundo vegetal de la misma manera, y el ser humano tiene la capacidad de utilizar los elementos de ambos reinos para su propio desarrollo, en mi opinión veo que cada reino va cumpliendo un rol en la cadena. En ese sentido, el desarrollo del yo del ser humano, ¿a qué seres sirve de alimento? Claro, gracias por la pregunta. Nosotros como seres humanos, de alguna manera, estamos preocupándonos de estos vegetales, animales domésticos que están evolucionando junto a nosotros, ¿ya? Y nosotros tomar esas sustancias de ellos para poder nutrirnos y evolucionar también, de alguna manera. Entonces, por un lado, estas fuerzas que nosotros necesitamos, vitales, ¿cierto? Anímicas, espirituales, son para ayudar también a estos seres vegetales, animales, el entorno, la naturaleza, para que también evolucionen de buena manera y no se degraden, como está pasando mucho. Eso por un lado, ¿ya? Entonces ahí tenemos una misión como seres humanos, como conductores, hacia los reinos que nos siguen evolucionando atrás, van con nosotros evolucionando. Y por otro lado, con nuestra capacidad de poder también elevar estos alimentos para que otros seres humanos también puedan lograr esto, ¿ya? Y más allá también, en un tercer paso más allá, ¿cierto? Está todo el mundo espiritual, trabajando arduamente por todos lados, todos los seres elementales, sosteniendo la naturaleza, todos los seres angelicales que nos están
apoyando y ayudando, y gritando a veces que no los escuchamos al lado, oye, no te equivoques de esa manera, pero no los escuchamos. Entonces, hay todo un mundo que está confluyendo, hay de seres y de un mundo espiritual que está detrás, vivo, actuando, moviéndose, y que necesita de nosotros como personas que estamos en esta evolución. Hay un solo hecho y un acto así que es fundamental, por ejemplo, y cómo eso permite elevar las cosas, es el agradecimiento. El agradecimiento a los alimentos cuando tú te los vas a consumir, a los que trabajaron en él y a los seres espirituales que están detrás, el tener tus espacios limpios, ordenados, bellos, también alimenta a otros seres espirituales que están ahí actuando. Si yo los considero y los respeto, todo confluye de buena manera. Entonces, al final es una coevolución, todos están en este camino. Nosotros nos toca algo, y a los animales les toca otra parte, y a los vegetales otra parte, y a los minerales otras conciencias, pero estamos todos en este proceso evolutivo. Y para arriba, hay, y al lado nuestro también actuando seres espirituales, y arriba también actuando seres espirituales, que nosotros debemos también considerarlos, y esa es la forma que nosotros tenemos para poder ayudar a esta evolución. Muchas gracias, Miguel. Hay una pregunta de Juan, perdón. Cristian, no, es que ¿quieres yo aportar? quería hacer un pequeñito aporte, digamos, haciendo un poco de nexo entre lo que dijo Jorge recién y lo que dice Miguel. El ser humano, de alguna manera, cuando se vincula con la elaboración del preparado, con la dinamización del preparado, con la aplicación del preparado, de alguna manera está también otorgándole a ese preparado. Por eso es que también tanta rigidez, uno tiene que tratar de buscar, obviamente, los elementos idóneos para poder hacerlo, pero lo malo sería dejar de hacer un preparado porque falte un ingrediente. Uno se encuentra uno que tiene algún similar en términos de forma, en términos estructurales, energéticos, yo creo que más vale la pena uno aportar esa fuerza y esa visualización a la hora de fabricarlo, de dinamizarlo y de aplicarlo. Uno va a estar de alguna manera imponiendo esas fuerzas de visualización hacia el resultado y el objetivo que uno está buscando. Ese era mi paréntesis. Muchas gracias, Cristian. Jorge, hay una pregunta acerca de fuerzas acá. Juan nos pregunta, ¿hay intrínseco fuerzas circulares y helicoidales junto a las fuerzas verticales y horizontales? Hay un tema de planteamiento, me parece, y referido al movimiento de translación y rotación y desplazamiento en el espacio de los planetas que forman las plantas de los preparados del compost. ¿Jorge? Sí, que se estaba... Sí, no sí, veía, está bien. si estábamos en alguna cosa. Gracias, disculpen. Que me están ayudando aquí porque yo soy... Uf, ya, gracias. Muy bien. Mira, pucha, me hubiese encantado haber mostrado así en forma muy, digamos, didáctica, pero al mismo tiempo visual, cómo es que se reúnen dos fuerzas para poder conformar una forma en el espacio. Pero eso tendremos que hacerlo en el curso introductorio entonces. Pero entonces voy a contestar. Mira, evidentemente, cuando estamos hablando de fuerzas en nuestra individualidad agrícola, me voy a, digamos, circunscribir a este organismo, ya, nuestra individualidad agrícola. Allí están, por supuesto, presentes los 4 elementos, ¿ya? Que entonces son los que vienen a construir el mundo, ¿ya? A conformar la sustancia de manera que nosotros podamos tener un encuentro a través de nuestros órganos de comprensión sensibles, ya sea tocándolos o mirándolos o escuchando. Pero en la medida que uno va desarrollando una mirada más penetrante en términos de que
ya no solo miras, sino que además ves lo que está frente a ti, tú te puedes dar cuenta de que evidentemente allí hay movimientos ya que se están desplegando por doquier en la naturaleza, y esos movimientos son evidentes, son circulares, en el sentido de que para la naturaleza no existe nada como un concepto tan intelectual que hemos desarrollado nosotros para decir basura. La naturaleza no conoce eso porque en realidad no existe eso. Para la naturaleza existen residuos, pero inclusive eso también es medio intelectualoide todavía. Existen en realidad sustancias que están en permanente y constante transformación, en metamorfosis. Y allí tú encuentras los movimientos circulares, ¿ya? En ciertos planos, pero si tú agregas a eso el ímpetu de la vida, que son las fuerzas que no pertenecen a las fuerzas centrales, sino que son fuerzas de levedad, entonces se va construyendo, ya por ese encuentro de estas fuerzas y por lo tanto, de estas polaridades, vas construyendo el movimiento que es superior a lo circular y que es el movimiento helicoidal. ¿Ves? Ahí se va construyendo. Por otro lado, si nosotros nos vamos ahora al organismo planetario, ya avanzamos, inclusive avanzamos mucho más allá, vamos a nuestra propia galaxia o algún cúmulo de galaxias cercanas, digamos, ¿no es verdad? Para poder ver el despliegue, el desplazamiento que ellas van ejecutando, o nuestro organismo planetario ejecutando en torno a lo que es, digamos, una mirada, en este caso, situado en nuestro territorio, nuestra individualidad agrícola. Por lo tanto, yo voy a mirar con ojos que van a abarcar no solo desde el intelecto un esquema racional que no lo puedo en realidad, digamos, captar realmente, sino que solo lo puedo elucubrar en términos del intelecto, sino que me abro mucho más allá todavía y entonces estoy como ese mundo vegetal, abierto completamente al cosmos, y ahí me puedo ir dando cuenta que en realidad lo que se va desplegando en el cielo es una danza, donde todos los actores están danzando acompasados con la Tierra. Y al mismo tiempo la Luna también acompaña más de cerca, ¿ya? Y todos van desplegando movimientos que son en dirección hacia, voy a poner una dirección, digamos, aquí física, espacial, para que te ubiques de qué estoy hablando. Desde donde estoy yo se me va yendo para allá como en una especie como de pequeña helicoide, y de pronto veo que retorna porque quiere nuevamente enfrentarse a mí, volverme a ver, formando una voluta. Esos son movimientos desde el punto de vista de las imágenes que estoy hablando, donde uno empieza a abarcar una realidad mucho más grande y por lo tanto compleja, para poder comprender cómo conversan estos polos y cómo se van construyendo anímica y vitalmente las cosas. Entonces uno empieza a ver que todo está en una extraordinaria y preciosa armonía de movimientos, donde hay distintos niveles que podríamos llamar en realidad como octavas, quintas, terceras, ¿no es verdad? Lugares armónicos de construcción que van reflejando que todos son esferas, ¿ya? De realidad. Y que lo que nosotros vemos desde el punto de vista sensible, uy, es una cosita muy pequeñita. ¿Ves? Entonces, todos esos movimientos están allí.
si yo te dijera lo que Steiner dijo en una conferencia, en realidad en un curso de astronomía que dio él, dijo, hoy la astronomía, que se define como algo, en esa charla de astronomía estaban presentes muchos matemáticos, doctores en matemáticas. Ahí estos tipos siempre querían estar en la cúspide. Así que habían doctores en matemáticas, doctores en física, que además habían desarrollado como una segunda, digamos, opción, un posgrado, la astronomía. Y él dio una conferencia y dio no era una conferencia, sino que era un ciclo de conferencias sobre astronomía. Bueno, y entonces, en ese contexto, además de médico, además de profesor, etcétera, dijo, ustedes hoy día que creen que lo que estamos viendo matemáticamente y físicamente, que se conforma en forma, digamos, completamente abarcante por el intelecto, y construye entonces una idea de astronomía, en unos miles de años más, en el futuro van a decir, pero qué errores, ¿cómo pueden haber tenido una ciencia como esa si eso no tiene nada que ver con la realidad? Eso era arcaico, era como creer, no sé, que terminaba el mar y luego venía un precipicio, ¿ves tú? Por ejemplo, decía, estamos viviendo algo que no es real. La astronomía, tal como ustedes la conocen o como se cuenta o se maneja, no tiene absolutamente nada de realidad. Son solo abstracciones y son organismos matemáticos. Y yo te voy a poner un ejemplo para terminar. Es una pregunta. ¿Por qué por varios miles de años los marinos se han guiado por el cielo para encontrar la ruta segura que los va a llevar al lugar que ellos han elegido para poder terminar su viaje? Y la estrella que los sigue, o sea, que los guía y les permite seguir su ruta en forma correcta, es la estrella polar. Y siempre está ahí mismo. Y nunca se ha movido. Tarea para la casa. Gracias. Gracias, Jorge. Nos llevamos esta maravillosa pregunta para la casa. Y quiero cerrar el día de hoy este maravilloso encuentro con... Hay un par de comentarios al final que no es casualidad, que llegaron casi idénticos y que además de agradecer, dice, agradezco a la BD, Jimena, Jorge, Mónica, Cristian, Miguel, y yo quiero agregar a todas las personas que trabajan para que esto suceda, que preparamos con mucho cariño. Los expositores se preparan también para entregarle, pero hay un grupo de trabajo que caminamos juntos, que nos juntamos, que tratamos de buscar qué es el nuevo material que podemos entregarle con mucha humildad, con mucha receptividad. Entonces, quiero leer en este mensaje, dice a continuación, gracias por la enseñanza, gracias a todos, un ingrediente que debemos tener hacia nuestra biodiversidad es la fuerza del amor. Y creo que es un maravilloso mensaje porque es con todo este amor que hemos preparado el día de hoy, por lo que por supuesto siempre hay cosas que pasan, siempre hay un audio que no funciona, pero creo que rescatar lo más importante de este cariño, entregarles para poder continuar juntos desarrollando la biodinámica en Chile y en el mundo. Y los convido también a seguirnos en la página web, en Instagram, o mandar, si tienen algún requerimiento especial, a nuestro correo de la BD, que también está copiado ahí, cualquier inquietud, consulta, para seguir conectados y para que también les podamos comentar de cualquier otro momento, charla, conversatorio que hagamos en el futuro. Así que nada, les agradezco a todos la participación, el estar, la paciencia, y los convido a abrir sus micrófonos para despedirnos y estar conectados luego por las redes, o esperemos que muy pronto nos podamos ver todos en persona y podamos hacer estos mismos encuentros personalmente. Diga, Jorge. Sí, que estamos como comisión de formación ya y de difusión preparándonos para poder entregarle a ustedes todos estos contenidos en un curso introductorio, que ya va a ser algo más extenso
y donde va a haber muchas más posibilidades de que pregunten lo que quieran y nos pongan contra la espalda y la pared también. Todo bienvenido. Así que son todos invitados a estar atentos a aquello. Gracias. Muchas gracias.